Muy bien, lo que ahora nos vamos a encargar de ver van a ser ejercicios de suma de fracciones empleando el mínimo común múltiplo. Ya hemos analizado hasta el momento qué es la propiedad que vamos a estar empleando para poder resolver este tipo de ejercicios. De hecho, también ya analizamos qué es el mínimo común múltiplo. Ahora solamente faltaría llevar a cabo ejercicios que nos permitirán resolver este tipo de fracciones. Nuestra primera fracción, nuestro primer problema de fracción va a ser 3 cuartos más 5 sextos más 1/10. Hay que darnos cuenta de lo siguiente. Para poder llevar a cabo la resolución de este problema, y de hecho también de todos los demás que vamos a llevar a cabo, vamos a estar marcando las operaciones. No es tanto que tengamos una operación y empecemos a desarrollarla y de dónde surgieron los datos. Vamos a marcar las operaciones que sean necesarias para poder obtener los resultados pertinentes. Muy bien, entonces como primera instancia yo debo de obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo del conjunto de datos de 4, de 6 y de 10. Una vez que lo obtenga, ese va a ser mi nuevo denominador. Ok, ahora el nuevo denominador me voy a encargar de dividirlo entre cada uno de los denominadores y el cociente que obtenga con cada uno de los denominadores lo voy a multiplicar por el numerador consecuente de mi fracción y seguir haciendo operaciones tantas veces sea necesario. Bueno, lo que ahora voy a obtener, como ya lo hemos visto en videos anteriores, pero pues ahora lo repetiremos, va a ser el mínimo común múltiplo de 4, de 6 y de 10. Perfecto. Entonces hay que recordar ya no anotarle los números primos porque debemos de tener ya cierta práctica con el manejo de los mismos, en que aquí puedo empezar a dividir entre 2. 4 entre 2 es 2, 6 entre 2 es 3 y 10 entre 2 es 5. Ahora también puedo dividir de nuevo entre 2. 2 entre 2 es 1 y ya terminé esa columna. De hecho esa columna ya no me importa. Lo que es esta columna ya la terminé, no me importa y voy a continuar con las demás. Tanto 3 como 5 no lo puedo dividir entre 2, entonces lo bajaré tal como está. De hecho hay que darnos cuenta de lo siguiente, el 3 y el 5 son números primos, entonces se tendrán que mantener de esa manera. Puedo dividir entre 3 y 3 entre 3 me da un 1, ya terminé también con esta columna, ya no existe, pero 5 entre 3 no lo puedo dividir y se queda con tal. Ahora puedo dividir entre 5, 5 entre 5 es 1, y listo. Ya terminé de dividir todas mis columnas. Hasta este momento yo ya he realizado la descomposición de mi conjunto de datos en factores primos, pero el mínimo común múltiplo, que todavía me falta obtenerlo, el mínimo común múltiplo del conjunto de números, que fueron el 4, el 6 y el 10, va a ser el producto de los factores primos que yo acabo de obtener. 2 multiplicado por 2, multiplicado por 3 y multiplicado por 5. Bueno, 2 por 2 es 4, por 3 por 5 son 15 y 4 por 15 son 60. De esta manera yo concluyo que ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo de 4, de 6 y de 10 va a ser 60. Entonces, listo. Ya tengo el mínimo común múltiplo, en este caso va a ser 60. Y lo que yo mencioné es que el mínimo común múltiplo lo voy a dividir entre cada denominador. Entonces aquí marcaré 60 dividido entre el primer denominador, que es 4. Y lo que yo obtenga de ese cociente lo voy a estar multiplicando por mi primer numerador, que en este caso pues es 3. Hay un más, coloco un más. Es importante darnos cuenta qué signo está aquí. ¿Por qué? Porque por el momento tenemos ejercicio de suma de fracciones. Más adelante tendremos suma y resta alternada. Puede ser que haya un más, puede ser que haya un menos. Entonces hay que tener en cuenta mucho los signos que tenemos aquí. Bueno, tenemos más 60, que es el mínimo común múltiplo que estuvimos obteniendo, dividido entre mi segundo divisor, que en este caso es 6. Y el cociente lo voy a multiplicar por el numerador, que es 5. Hay un más, coloco un más. Voy a dividir 60 entre mi tercer y último divisor, que es 10. Y este cociente lo voy a multiplicar por el 1. Voy a marcar aquí mi rayita de quebrado para estar, en este caso dándonos cuenta que arriba tenemos numerador, abajo tenemos denominador. Y ya nada más nos encargaremos de las operaciones más representativas o más importantes. Muy bien. 60 entre 4 son 15.
15 lo voy a estar multiplicando por 3. Más 60 entre 6 son 10. Y lo voy a estar multiplicando por el 5. Más 60 entre 10 son 6. Y lo voy a multiplicar por el 1. Todo esto lo estoy dividiendo entre 60. Ya nada más correspondería seguir haciendo las operaciones necesarias. Bueno, 15 por 3 son 45. Más 10 por 5 son 50. Más 6 por 1 son 6. Todo dividido entre 60. Y para obtener mi resultado final de toda la operación, pues nada más me encargaría de hacer las operaciones necesarias. 45 más 50 son 95. 95 más 6 son 101. Por lo tanto, el resultado de esta operación sería 101 dividido sobre 60. Esa sería mi respuesta final. No puedo simplificar este término. No puedo dividir tanto numerador como denominador y obtener expresiones más sencillas. De hecho, hasta ahí se queda el resultado. Lo que sí puedo hacer es pasarlo de fracción impropia a fracción mixta. Pero ese no es tema de este video. Entonces, este es el resultado que yo quería obtener, al cual yo quería llegar. Y concluimos que 101 dividido sobre 60. Muy bien, ese es mi resultado, bueno, al menos de esta primera operación. Ahora correspondería seguir con el otro ejemplo para, bueno, poder obtener, en este caso, otro resultado de otra fracción o de otra suma de fracciones. Muy bien, me voy a encargar de este momento de hacer la siguiente suma. Voy a sumar 4 quintos más 1/6 más 11 tercios. Muy bien, entonces debo de obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. Eso ya lo habíamos visto. Colocaremos los números 5, 6 y 3. Y voy a ir obteniendo, o bueno, voy a ir descomponiendo estos términos en factores primos. Primero voy a emplear el 2. 5 y 3 no se puede dividir entre 2, por tanto se bajan tal como están. Pero 6 entre 2 es 3. El siguiente número que puedo emplear es el 3. Y este 3, al dividirse entre 3 voy a obtener un 1. Y ya terminé con esas columnas. Esas columnas ya no me importan. 5 entre 3 no se puede, por ello se baja tal como está. Y el último número entre el cual voy a dividir va a ser entre el 5. 5 entre 5 es 1. Y ya terminé con todas mis columnas. Ahora, el mínimo común múltiplo de mi conjunto de datos, que en este caso es 5, 6 y 3, va a ser igual al producto de los factores primos que yo obtuve. 2 multiplicado por 3 multiplicado por 5. 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 5, de 6 y de 3 es 30. Recordando un poco a qué nos queremos referir con mínimo común múltiplo, bueno, 30 es el múltiplo común a estos tres números, pero ¿qué es el mínimo? Porque 60 también sería un múltiplo común a estos números, pero no sería el mínimo, entonces obtendríamos una fracción más grande. Por ello es que se emplea este resultado de 30. Esto es igual a 30 y me encargaré de hacer las divisiones pertinentes. El mínimo común múltiplo siempre va a estar apareciendo. 30 dividido entre mi primer denominador, que es 5, y el cociente lo multiplico por mi primer numerador, que es 4. Hay un más, coloco un más. 30 de nuevo. Me encargo de dividirlo entre mi segundo denominador, que es 6. Y el cociente, bueno, lo voy a multiplicar por el numerador, que en este caso es 1. Más 30, que lo voy a dividir entre mi tercer y último denominador, que es 3. Y el cociente lo voy a multiplicar por 11. Y aquí coloco mi rayita de quebrado. Entonces, hay que hacer las operaciones pertinentes, las operaciones necesarias. 30 entre 5 son 6. 6 multiplicado por 4. Hay un más, coloco un más. 30 dividido entre 6 es 5, multiplicado por 1. Más 30 dividido entre 3 es 10, multiplicado por 11. Y todo esto lo estoy dividiendo entre 30. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que obtengo?
En este caso, 6 por 4, 24. Hay un más, coloco un más. 5 por 1 son 5, más, porque aquí hay un más. 10 por 11 son 110. Todo dividido entre 30. Y nada más para finalizar este procedimiento. 24 más 5 son 29. 29 más 110 son 139. 139 sobre 30. No puedo simplificar esta fracción. Lo que sí puedo hacerla es pasar a fracción mixta porque es una fracción impropia, pero como tal no es tema de este video. Por tanto lo dejaremos hasta ahí. Esto es igual a 139 sobre 30. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, de esta forma, los ejercicios de suma de fracciones empleando el mínimo común múltiplo. Es un poco tedioso, un poco tardado, por el hecho de estar haciendo el procedimiento y marcar qué es lo que se tiene que hacer. Pero la estructura es sencilla. Tienes tus denominadores. Obtienes el mínimo común múltiplo de tus denominadores. Una vez obtenido el mínimo común múltiplo de los denominadores, ese será el nuevo denominador y me encargaré de llevar a cabo los cocientes pertinentes y después los productos, para finalmente obtener mi fracción más simple posible. Más adelante nos encargaremos de ver el asunto de suma y de resta alternada, pero eso será en algunos 2 o 3 videos más. Todo depende. Muy bien, entonces, el objetivo se ha alcanzado de llevar a cabo 2 ejercicios sencillos empleando el mínimo común múltiplo, que es de bastante importancia.